yo oraba en esta mañana diciendo: Señor, ¿qué tú tienes para tu pueblo? ¿Qué tú tienes para las familias acá en Villa María y los ministros y personas que nos visitan de otros lugares, que hemos estado orando en esta noche, que hemos estado bendiciendo esta casa, impartido sobre todos estos ministros, para que los lugares donde el Señor los ha puesto sean agentes de cambio, y que verdaderamente todo el trabajo hecho en la obra de Dios sea una obra grandiosa para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo bendigo a todos los siervos que han pasado aquí adelante, por los cuales se ha orado, los que han estado sentados. Que el Dios de la gloria cumpla su plan, que transforme las ciudades, que transforme las naciones, que las gentes conozcan a Jesucristo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, a quien tú enviaste, ¿no es cierto? Así que esta es la tarea, es llevar un evangelio, el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ver cambios en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestras naciones. Y no hay manera, amados, de cambiar si Jesucristo no entra en las vidas. Y sabe, para que nosotros verdaderamente podamos ser un instrumentos poderosos del Señor, lo platicábamos este mediodía en la comida con los apóstoles buzos, con sus hijos espirituales. Platicábamos de la importancia de estar pegado a Dios y escuchar su voz. Amén. Pegado a Dios, porque sabe, amados, el ser humano tiene grandes ideas. A veces considera en su humanidad que tiene mejores ideas que el Dios eterno. De hecho, a muchos seres humanos le puede estorbar el consejo divino, porque no se amolda a lo que nosotros queremos. Qué difícil es cuando el Señor nos dice: espera. ¿Cuánto les es difícil esperar? Así es, mucho nos es difícil esperar, porque es morir. Esperar a que el Señor traiga la respuesta, esperar para que la palabra sea soltada como una semilla y produzca fruto, esperar el que el Señor levante su justicia sobre nuestras vidas, esperar que el Dios de la gloria al tiempo justo haga lo que ha planeado hacer. Pero dice el salmista: hubiera desmayado. Oh, yo hubiera desmayado si no supiera, si no esperara, si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dice: sí, espera en Dios, espera en Él, porque Él va a ser. Y ciertamente, amados, esto es una verdadera lucha, es que el hombre esté pegado a Dios, para que la obra que Dios va a hacer a través de esa persona, de ese ministro, de ese hombre y de esa mujer de Dios, pueda traer el fruto real en la vida de ellos. Y de esto vamos a hablar en esta noche. Y lo primero que quiero decirle es: Dios creó en el principio los cielos y la tierra y todo lo que hay. Y dice la palabra del Señor que creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó y le delegó autoridad sobre el hombre. Es decir, creó al ser humano para que pueda gobernar Dios a través de nosotros. Eso fue lo que Dios desde un principio dijo. Así que en el Génesis capítulo 1, versículo 26, yo quiero que usted vea este pasaje. Amén, dice la palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto es algo muy importante, porque Dios nos ha dado una autoridad delegada, pero la autoridad que tenemos no es una autoridad absoluta. Esto quiere decir, amados, que tenemos gran autoridad sobre muchísimas cosas. ¿O quién de ustedes cree que reprender un demonio, un espíritu inmundo, es algo normal? Claro que no. La autoridad delegada que hemos recibido es delegada, no es absoluta. Podemos echar fuera demonios, desarraigar enfermedades, quebrantar diseños del infierno, deshacer toda obra del mal, con una autoridad que ha sido delegada, de tal manera que el hombre, en su capacidad de señorear, tiene una autoridad impresionante. Amén.
Sabe, amados, hace poco, la semana pasada, me llamaba una hijita espiritual, verdaderamente demacrada en su rostro, y me dice: tengo un problema familiar tan terrible y estoy tan agobiada que no puedo ni siquiera ponerme en pie. La alcancé a ver en la iglesia, estaba completamente demacrada, arrugada, abatida por un problema familiar. Le dije: ya me voy, voy a salir de viaje, así que vamos a orar por teléfono. Y empecé por teléfono a declarar que era libre, a declarar vida sobre ella, y comencé a soplar por la bocina del teléfono: recibe ahora vida en el nombre de Jesús. Vengo a deshacer todo lo que se levanta en contra de ti. Yo lo quebranto, lo replego, lo derribo en el nombre de Jesús, porque tenemos autoridad. Y ella después ya no me contestó porque se cayó del teléfono. Cuando la vuelvo a amar, hermanos en Cristo, preciosa, con su cara rozagante, y me dijo: me sopló tanto que recibí vida. Esa es la autoridad del cielo. Así que tenemos una autoridad de soplar, amados, y tenemos que pararnos en esa autoridad. Sin embargo, esta autoridad que tiene la iglesia, que tenemos nosotros, no es una autoridad absoluta, es delegada. Esta autoridad nos lleva, amados, a estar pegados a Dios completamente. En el momento mismo en que el ser humano se independiza de Dios, abre no una puerta pequeña a que el enemigo pueda entrar y golpear nuestras vidas. Y válgame que somos tentados. Es que Dios tarda mucho, es que no me responde, es que estoy desesperado, es que estoy presionado, es que mira que ya vienen a pedirme el local donde estamos reuniéndonos. Y entonces es ahí donde somos procesados y comprendemos que la obra no es nuestra. Las almas son de Él, la obra es de Él, la gloria también es de Él. Y entonces, amados, tenemos que remitir al que todo lo puede y decir: Señor, tú me llamaste. No estoy en esto porque yo quise, tú me llamaste y pusiste en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te sirvo a ti, Señor. No dependo de lo que el hombre dice, sino de lo que tú dices. Ahora pues, Señor, no te pido por mí, porque sabes, amados, el Señor no levanta a un hombre, sino respalda el propósito que está sobre ese hombre y sobre esa mujer. Así que cuando el enemigo se levanta, a veces a través de personas, no se está levantando en contra de un hombre y de una mujer, sino en contra del propósito que está detrás de ese hombre y de esa mujer. Y entonces, amados, no tienes un problema con esa persona. Entonces tú tienes un problema con el que lo levantó. Peligroso, ¿no le parece? Muy peligroso. Y Dios te va a respaldar por causa del propósito que está detrás de ti. Así que cuando ores, ora bien. Señor, están hablando de mí. No ores así. Señor, necesitas cuidarme, porque si yo me caigo, Padre, el propósito que está sobre mí se va a caer. Así que te ruego, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla resplandecer y dala a conocer. Así te ruego, Señor, manténme en pie, porque detrás de mí viene tu plan, detrás de mí viene un propósito. Tú me enviaste, Señor, a soltar una palabra profética, a que la iglesia sea levantada. Oh, mira, el enemigo viene detrás de mí. Levántame por amor a tu nombre, porque hay un propósito detrás de mí. Amén. Qué diferente oración. En lugar de ponerse a llorar por mí, porque si mi reputación se va por los suelos, es mi reputación, no hay problema. Pero si mi reputación hace caer un propósito, entonces sí hay un problema. ¿No es cierto? Y tenemos que orar de esta manera. Nuestro entendimiento tiene que tener un entendimiento de reino, un entendimiento más amplio, más alto, amados. Y bajo esta responsabilidad, Dios comienza a obrar en tu vida y en la mía. Y es entonces cuando nuestra oración cambia y empezamos a rogarle: Señor, hemos abierto, Señor, una congregación y deseamos que sean levantados hijos espirituales para la gloria de tu santo nombre. Pues ahora te ruego, cumple tu propósito. Ahora pues te ruego, glorifícate. Ahora pues te ruego, Señor, exáltate y haz la obra pues que tú has pensado desde el principio de la fundación del mundo. Así que toda obra de Dios funciona siempre y cuando, varón, mujer,
estés conectado al gobierno de Dios. Amén. Cuando estás conectado al gobierno de Dios, ningún ser humano puede gobernar esta tierra si no tiene el aliento de vida. Porque el aliento de vida nos da dominio, nos da poder para ejercer este dominio. La palabra que acabamos de leer dice claramente: hagamos al hombre. En el 28 dice así: y los bendijo Dios, Génesis 1:28, y les dijo: fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, señorea los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A qué le suena a usted la palabra fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala y enseñoréate? Estamos hablando, amados, de una autoridad superior, y es una unción profética, como Dios me ha estado poniendo en estos días compartirles a ustedes. Está hablando que te vas a parar en una autoridad, de una autoridad delegada, en donde solamente vas a pronunciar lo que Dios en los cielos habló, y está usando un portavoz para que salga su santa y perfecta voluntad. Porque Dios ha decidido tomar en cuenta al hombre para su obra. Le dijo Dios al profeta: profetiza, hijo de hombre. Habla, hijo de hombre, párate en las ciudades, habla y di que la potestad de este lugar se cae, porque se levanta una iglesia con entendimiento. Habla y diga que las familias se transforman, que los espíritus de división se desarraigan de las casas, los espíritus de adicción, la separación, el divorcio y todos los problemas que están agobiando las familias, que es la base de la sociedad. Levántate, sojuzga la tierra, enseñoréate pues. Si hay principados o potestades, tenemos que pelear, porque no tienen alternativa. Se tienen que ir, porque venimos en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Es una autoridad delegada y estamos unidos a esa autoridad. Amén. Esto es otro nivel, pero tiene que venir ese entendimiento para poder golpear, amados, aquello que viene en contra del reino de los cielos. Me decía una persona: yo no soy religiosa, ni estoy con el enemigo, ni estoy con Dios. Y yo le quiero decir a usted: solo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Si no estás con Dios, perdóneme usted, está del otro lado. Vamos, no hay un tercer reino. ¿Está de acuerdo? El que está con Dios, pues no está con el enemigo. Pero si, vamos, no hay alguien que diga: yo estoy en la nada. Desde el momento que no tiene a Jesucristo, está perdido, sin propósito, sin consuelo, sin destino, a merced de lo que el enemigo puede hacer. Así que el Señor está trayendo un entendimiento sobre esta verdad. Tenemos que estar pegados a Dios, ahora más que nunca. Y cuando hablo por un lado de autoridad, pero por otro lado estoy hablando de una humillación y un quebranto y un llanto delante de Dios. Porque lloramos mucho delante de Dios, pero luego hay que pararse y ejercer esa autoridad que es delegada, que no es absoluta, es delegada. Así que el Dios de la gloria ha dado instrucciones y le dijo a Adán, desde un principio dio instrucciones a Adán. Le dijo: tienes una autoridad delegada, pero esa autoridad no es absoluta, es decir, no te gobiernas a ti mismo, no haces lo que tú quieres, haces lo que yo digo, porque te he dado una autoridad sobre la tierra, eres la máxima autoridad sobre la tierra, la tienes que ejercer, pero implica o te obliga a estar pegado completamente al Todopoderoso. Amén. Así que Dios va a respaldar tantas cosas a la iglesia, siempre y cuando nos mantengamos pegados al que todo lo puede. Sea usted un empresario, si usted es un empresario, si usted es un médico, si usted es una persona que se mueve como negociante, como empleado, como maestro, en la área que usted se mueva, toda la bendición que Dios tiene sobre su vida tiene que ver el que usted dependa completamente del único que todo lo puede, que es Jesucristo. Y cuando usted no se despega de Él y comprende que tiene usted una autoridad delegada absoluta,
y que sin esa autoridad usted no tiene nada, porque el Dios de la gloria dice: separados de mí, nada. Y cuando dice nada, es nada, nada, nada puedes hacer sin mí, dice el Dios eterno. Así es, nada, absolutamente nada. Aleluya. Dios le da una autoridad a Adán y le dice y le da instrucciones bien precisas. Y le dice en el capítulo 2 del Génesis, versículo 16, inmediatamente le hace ver: todo tienes si estás pegado a mí, si me obedeces, si no te despegas de mí. Y le da instrucciones muy específicas. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios mismo le está indicando a Adán que todo lo que puede recibir, lo puede recibir si se mantiene pegado al Creador, a nuestro Padre Celestial. Le da instrucciones precisas. En ese momento, amados, no había pecado, no había enfermedad, no había pobreza, no había nada. No se había abierto la puerta. Adán estaba pegado al Creador. No había un lugar en donde Adán pudiera decir: esta puerta se abrió, porque estaba pegado al que todo lo puede, al Todopoderoso. Y le da instrucciones muy precisas. Adán dependía completamente de Dios. Esto lo hacía inmune, amados. Usted sabe, Adán estaba dentro de un reino impenetrable. Amados, yo me he preguntado, y lo he preguntado muchas veces: ¿cuándo nos volvemos intocables? Porque el enemigo a veces toca nuestras finanzas, toca nuestra familia y toca muchas áreas. ¿Cómo, Señor, se vuelve uno intocable? Como fueron muchos ministros, muchos siervos de Dios que nos habla la Biblia, que se volvieron intocables. Y sabe, amados, la respuesta siempre llega: la dependencia total del que todo lo puede, de Dios mismo. Pero somos tan tentados a decir: Dios me dijo que hiciera esto, y Dios no dijo eso. Yo creo que la carga más fuerte que tenemos es poder oír claramente la voz de Dios y poder saber: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero sabe, amados, a veces esa voluntad no es lo que nosotros queremos. Y a veces queremos oír por boca de alguien que nos aliente la intención que tenemos de antemano. ¿No es cierto? Ya lo tenemos de antemano, tan solo quiero un empujoncito, aún sabiendo que Dios no ha dicho nada con respecto a eso. Y nos lanzamos pensando que Dios va a bendecir mis planes. Señor, aquí están mis planes para que los bendigas y los respaldes. Pero jamás hemos orado y estado en el secreto pidiéndole al Señor: dame tus planes. Dime cómo lo hago, Señor. Porque en este asunto, esta es tu obra, esta es tu empresa, estas son tus almas, son tus recursos. Las almas no van a venir a Jesucristo si el Dios de la gloria no los hace traer. Porque le voy a decir algo: Jehová es el Dios de las voluntades. Nunca podremos convertir a nadie, ni podrás convertir a tu familiar, a tu hijo que está atado, a tu hija, a tus familiares, si el Dios de la gloria no le hace venir, si no despierta su espíritu cuando Él quiere. Cuando Él lo hace, tienes que depender de un Dios vivo. He visto testimonios gloriosos de mujeres que han clamado por sus hijos, orado, ayunado, orando: Señor, háblale a mi hijo. Y en un instante ese muchacho se levanta meditando en Dios. De repente cae de rodillas y se entrega al Señor Jesús, solo así. Porque el Dios eterno lo hace como Él quiere. Él es el Dios de las voluntades. Podemos hablar, pero Él es finalmente quien hace que esa palabra sacuda sus almas, sacuda sus vidas. Así que Adán está dentro de un reino impenetrable. Está dentro de una bendición que es intocable. Y Satanás no podía llegar. Y empieza Satanás a poner en el corazón del hombre, y empieza a decirle: amados, a todos nos lo ha dicho: independízate de Dios. ¿Tú tienes mejores ideas? ¿Que no ves que Dios está tardando tanto?
y comienza aquella sugerencia sobre nosotros para independizarse de Dios, con grandes ideas. ¿Cuántas ideas tenemos? Tantas. Y viene la sugerencia, y viene la lucha, amados, de dos reinos, en donde somos tentados para hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y a veces nos atrevemos a decir: Señor, ¿por qué me abandonaste en esto que hacía? Y el Señor dice: yo no te dije que lo hicieras. Veo mujeres y hombres envueltos en una batalla espiritual de la cual Dios no los ha llamado. Amén. He visto gente peleando una batalla, acabarse en esa batalla espiritual de una guerra que Dios no les llamó. Así que si el Señor, el Dios eterno, te hace una llamada para pelear, fíjate que esa batalla te haya llamado el Dios eterno. Porque si te llamó el Dios de la gloria, te va a respaldar y la victoria va a llegar. Tan solo vas a llegar y pronunciar que el tiempo se ha terminado, que el reino de Dios viene y se establece. Pero veo a gente peleando algo que Dios no le llamó a pelear. Por eso es tan importante oír la voz de Dios. Por eso es tan importante rogarle al Señor eterno que haga las cosas como Él quiere. Dios estará hablando a su pueblo, amados, como nunca. Dios estará despertando el espíritu de su pueblo para hablarle en forma audible, en sueños. Se levantarán tantos profetas, tanta gente con visiones, que podrán hablar y decir: el Señor me ha dado esto. Y va a venir una armonía, una concordancia, un acuerdo espiritual para hacer cosas grandes en esta tierra. En esta tierra yo he visto los medios de comunicación han venido a enseñorearse, y ustedes tienen ese privilegio. Allá en México no hay radio cristiana, allá en Chihuahua. ¿Por qué, amados? Porque la potestad del aire que opera en la parte norte de la República, en Chihuahua, la potestad del aire que se ha adueñado de las ondas radiales, porque es la potestad del diablo. La potestad del aire es el mismo diablo. No ha permitido que la radio florezca en Chihuahua. Así que los medios de comunicación son el Face, los banners. Y hay solamente un programa de televisión que se transmite 1 hora los jueves. Solamente, no hay más. ¿Por qué? Porque un principado se ha levantado en los aires. Porque el espíritu que opera en aquel lugar es un espíritu de muerte y está peleando contra la iglesia, que venimos a profetizar vida. ¿Lo entiende? Venimos a profetizar vida. Así que la iglesia que tiene entendimiento, venimos a declarar que se termina la muerte. Por supuesto, el enemigo está enfurecido. Porque mientras la iglesia se vuelva somnolienta, pasiva, apacible, sin entendimiento, peleando por cosas que no tienen caso ni sentido, poniendo cargas en los hermanos, dando reglas que a veces no son tan importantes, entretenidos en cosas que no son tan importantes. Qué tremendo es cuando la iglesia se entretiene. Amén. Está tan entretenida en fijarse en otras cosas que no son tan importantes y desatiende lo verdaderamente importante, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y nos entretiene con murmuraciones, contiendas y desacuerdos, para que nos descuidemos del propósito de Dios. Así que en Chihuahua, amados, declaro que ese espíritu de muerte cae, que la radio va a abrirse, la televisión va a abrirse, porque realmente es una lucha espiritual. Y nosotros, lo que lo hemos visto, las iglesias que lo hemos entendido, estamos guerreando, estamos peleando. Le decimos a la iglesia: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate, iglesia del Señor, basta ya del sueño, basta ya de la somnolencia. No puedes quedarte pasivo. Dios nos ha dado demasiado para quedarnos así, ¿no es cierto? Así que una iglesia con entendimiento peleará la buena batalla. ¿Y sabe con quién pelear? Sabe las estrategias de guerra, las armas de guerra, porque el Dios de la gloria lo ha dado. Dice la palabra del Señor que somos tentados para que el reino sea penetrado por el reino de las tinieblas. Y una de esas es hacer las cosas como a mí me parece. Así que el dominio, mis amados, tiene que ver con dos cosas. Para que podamos ver el poder de Dios en nuestra vida, dos cosas. Tú como persona, como familia, te quiero decir, secreto, dos cosas. Depende tu éxito de estar conectado de Dios. Y la otra cosa es que sople Dios sobre eso. Amén. Porque el soplo del omnipotente me da vida. Amén. Porque necesita estar conectado con Dios, pero Dios necesita soplar vida.
como fue en los huesos secos, secos en grande manera. Nuestras iglesias necesitan ser soplados del poder de Dios. Y tenemos que profetizarlo, que reciban vida, entren en otro nivel, que las aguas estén fluyendo en nuestra existencia, que las aguas no se estanquen. Amados, en un instante nuestra vida espiritual se estanca, nuestra oración se vuelve monótona, fría, empezamos a apagarnos porque dejaste que las aguas dejaran de correr. Dejaste de buscar a Dios con toda la fuerza que el Dios de la gloria quiere. Así que nosotros, amados, tenemos que saber que no somos autónomos. ¿Por qué? Porque una autonomía es vista como rebelión. ¿No es cierto? Es vista como rebelión. Pero el Dios eterno nos estará hablando de una forma muy hermosa. El mismo Satanás se independizó. Satanás no quiso estar bajo la autoridad de Dios y se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Se rebelaron con él. Así que cuando una persona desea hacer las cosas en sus fuerzas, es mudada en algo que no es agradable a Dios. Sea amados de ministerios que pagan a profetas para que digan lo que ellos quieren que digan. Lo sé. Y eso es terrible, amados. Es el espíritu de Nimrod. El espíritu de Nimrod, amados, es un espíritu tremendo que viene a levantarse a sí mismo. Y eso es algo terrible. El espíritu de Nimrod viene a decir: yo me levanto a mí mismo, yo hago las cosas como yo quiero, me levanto. Dice Nimrod: me haré una torre. Y eso es imposible. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Me haré una ciudad, dijo Nimrod. Dice la torre de Babel: solo hay una ciudad que es la Nueva Jerusalén. Me haré un hombre. Pero sabes, solamente hay un hombre, Jesucristo. Él es el Adonai, Él es el más alto del más alto. Así que hay ministerios haciéndose a sí mismos un hombre, pero Jehová no los envió. Y eso es terrible. Nos hacemos un hombre, nos edificamos una torre, nos hacemos una ciudad. Me levanto a mí mismo y Satanás lo está viendo. ¿Cómo vamos a pelear las potestades que están en las ciudades si yo me levanté a mí misma? ¿Con qué autoridad? ¿Quién me sostendrá en medio del caos que están viviendo las iglesias, las naciones, las ciudades? Pero si el Dios de la gloria está contigo, amado, si el Dios eterno te dice: levántate, estoy contigo. Yo voy a restaurar tu casa, voy a restaurar tu familia, comenzaré con tu vida, pondré en ti una pasión, transformaré su mente, la renovaré, haré algo grande sobre ti y mirarás cosas grandes en tu familia. Porque vea usted la salvación que Dios hace. Mire usted qué cosa más maravillosa. El Dios eterno le da vida a un ser humano. Un espíritu muerto, Dios le da vida. Y viene el Espíritu de Dios y le habita, le posee. Viene la simiente de Dios y entra en la vida del hombre. ¿Y sabe qué hace enseguida Dios? Empieza a renovar la mente, empieza a derribar estructuras, paradigmas, pensamientos, asuntos que han estado en su mente por muchas generaciones. Y Dios no se conforma con eso. Viene la presencia del Espíritu Santo a guiarlo, a llevarlo a otros niveles. Dios tampoco se conforma con eso y empieza a cambiar el ADN. Le cambia el corazón, le cambia la genética, le hace una nueva persona, le hace un intercambio de vidas. Le dice el Señor: dame tu vida, yo te doy la mía. Y le hace un embajador de su reino, lo envía, lo impulsa, le llena de poder y le pone una palabra poderosa en su boca. Eso es lo que ha hecho contigo y conmigo, amados. Éramos personas que no teníamos propósito, no teníamos nada. El ser humano sin Dios no tiene nada. Eso hizo Dios contigo, te salvó, te dio una novedad de vida, te dio un propósito. Somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es demasiado lo que está dentro de nosotros. Es todo el dominio que habla Génesis, es todo el señorío para fructificar, para que seamos portavoces de su santa y perfecta voluntad. Así que el Señor, amados, cuando un ser humano, un hijo de Dios, entiende lo que Dios le ha delegado, tiemblan las tinieblas, tiemblan. Y ese hijo de Dios no se envanece, sino que temblando va: Señor, tú me envías, aquí vengo a hacerlo en el nombre de Jesús. Temblando, amados, temblando.
pero sabes, con toda la autoridad del cielo para hacerlo. Porque si el Señor Jesucristo te envió. ¿Cuántos saben que Dios quiere restaurar las familias? La familia está siendo muy atacada en este tiempo, pero Dios nos ha enviado a que familias completas sean vueltas al Señor Jesucristo. Así que cuando tú oras por la familia, quiero que sepas que Dios está de tu lado. Cuando tú oras por el sacerdote de la casa, la cabeza, Dios está de tu lado. Cuando clamas por tus hijos, Dios está de tu lado. Cuando oras por tu cónyuge, Dios está de tu lado. Cuando le dices, Señor, dame estrategias para que la familia sea edificada, Dios está de tu lado. Entonces, pues, amado hijo de Dios, haz lo que tienes que hacer, porque el Dios de la gloria te va a respaldar. Porque Dios tiene un plan maravilloso. Viene a rescatar las familias, viene a rescatar las vidas, para levantar generaciones para la gloria de su santo nombre. Y el enemigo será derribado. Viene un tiempo maravilloso, amados, pero solamente una iglesia con entendimiento. Amén. ¿Ve usted qué importante es el entendimiento? Porque si el hombre y la mujer, el Hijo de Dios, no lo entiende, no acciona. No acciona. Tiene el poder de hablar, de decretar, de hacer, y sobre todo de estar dependiendo de un Dios vivo. Así que, ¿saben, mis amados? El enemigo comienza a decir también: puedes estar sin Dios, no te preocupes, como le dijo a Eva, no vas a morir, sino que sabe Dios que serás como Él. Qué tremendo cuando el ser humano se cree que todo lo sabe. Yo conocí un siervo de Dios que me dijo: yo le decía a Dios, Señor, tú ponme y yo lo hago. Pero aquellos que hemos sido derribados muchas veces, aquellos que el Señor eterno nos ha procesado y que sabemos perfectamente que si Dios no viene con nosotros, nada hacemos. Nuestras palabras suenan solamente huecas si el Dios eterno no respalda cada palabra. Y este hombre decía: yo solo le decía al Señor, tú ponme que yo me encargo. Y el Señor le dijo: tú no te encargas y tú no hablas nada. Y sabe, amados, le voy a decir, así le pasó a un gran predicador que yo leí. Se subió al púlpito así, así, y cuando habló no había nada, y se bajó así. Y le dijo un hombre anciano de mucha sabiduría: si como te bajaste te hubieras subido, otro asunto hubiera sido. ¿No es cierto? Porque solamente Dios puede cambiar las vidas. Aunque hablemos con autoridad, hermanos, solamente Dios puede transformar las ciudades. Solamente Dios, porque Él es el más interesado. Así que todo lo que el Señor quiera hacer, lo va a hacer, mis amados, con gente que tenga entendimiento y que esté dispuesto a depender completamente del Dios Todopoderoso. Así que es muy importante oír la voz de Dios, es ser guiados por el Espíritu Santo. Y otra cosa, amados, tenemos tres formas de saber cuál es la voluntad de Dios: la palabra escrita, las circunstancias y algo muy lindo, la voz interior. Ese no sé qué sé yo, que sentimos en nuestro interior. Escucha la voz interior, amados. Y claro, por supuesto, compartir con nuestros padres espirituales esa inquietud, para que a través de la voz de ellos podamos tener una confirmación. Si la palabra de Dios te dice sí, las circunstancias te dicen sí, tienes una voz interior que te dice sí, y tienes el apoyo de tu cobertura, entonces puedes tener la confianza que el Dios eterno te va a respaldar. Puedes tener la confianza que la decisión que tú tomes, el Dios de la gloria va contigo. Entonces no temas, no te angusties, Dios traerá la respuesta que tanto anhelas. Y podemos decir, mis amados, entonces, como dice el Salmo 42, amados, dice el Salmo 42, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Amados, las corrientes de las aguas, ese mover constante, diario, de la palabra rema, de la palabra que sale de la boca de Dios. El rema de hoy, el maná de hoy, esa palabra que me alimenta para este día. Para mañana no me sirve, mañana necesito otra palabra, otro rema.
para esos hombres y mujeres que lloran todos los días pidiendo un rema de Dios. Hoy, Señor, necesito el alimento de este día. Ese rema, esa palabra que sale de la boca de Dios, son las aguas que corren como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Usted sabe, amado, dice, las personas que conocen de esto, dice que un ciervo cuando brama y tiene sed y busca las corrientes de las aguas, dice que comienza a bramar y que los bramidos se oyen a kilómetros y kilómetros de distancia, y comienza a bramar y se oyen los bramidos del ciervo que anhela las corrientes de las aguas. Y dice así: como el ciervo brama, como el ciervo gime por el fluir de su presencia, las aguas vivas, las aguas, el fluir, la llenura de Dios, la oración de este día, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sabe, amados, esto es lo que Dios quiere hacer en ti. Quiere que tú dependas completamente de Él. Sabe, mis amados, yo quiero dejar muy claro esta noche la importancia de que tú dependas de Dios. Ahora en la tarde platicaba con mi esposo, y sabe, amados, el mismo Pablo en el capítulo 17 de los Hechos tiene una vivencia muy particular. Y creo que todo mundo nos identificamos con Pablo en el versículo 17 de Hechos. Quiero cerrar con esta enseñanza del capítulo 17 de Hechos. Mire lo que dice la palabra del Señor. En este capítulo, amados, Pablo tiene un encuentro, amados, en Atenas. Y había filósofos epicúreos y los estoicos. Amado, yo no sé cuál es la gente que tú estás tratando diariamente. Gente que sabe mucho, políticos, médicos, científicos, gente que son maestros o gente con mucho conocimiento, no lo sé. Pero sabe, Pablo se encuentra con gente con una capacidad mental. Y Pablo era una persona capaz. ¿Cuántos saben eso? Pero Pablo hace algo, amados. Comienza a hablar y habla del Dios no conocido, y comienza a hablar con los términos de esas personas. Y vemos después que Pablo tiene no un encuentro, como dicen en México, tienen un encontronazo, que es diferente. ¿Por qué, amados? Porque Pablo habla con estas personas y es llevado a un gran estadio que dice la Biblia ahí mismo, que se llama Areópago. Vamos a leer, amados, solamente el versículo 17, que es el versículo 15. Dice así: y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a los ídolos. Ahí en el 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de los nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Amados, Pablo predicó al Dios no conocido. Y ciertamente usted ve el mensaje y dice: qué buen mensaje, porque en verdad que fue un mensaje tan maravilloso, a tal punto que habla de la resurrección y dice: por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Usted lee todo el mensaje de Pablo dado a estas personas. Pero sabe, amados, no recibieron del Señor Jesús. Tan solo unos cuantos recibieron y se convirtieron. Y habla del Dios no conocido. Sabemos que el mensaje no fue recibido y que hubo algo en Pablo que no estuvo bien. Porque a veces podemos hablar un mensaje que es verdadero, que es toda una destreza de teología y de sabiduría, pero puede, amados, que mi espíritu no sea el correcto. Te puedo estar dando una verdad aquí, real, pero mi espíritu puede ser incorrecto. ¿No es cierto? Pablo da una verdad. Y sabe, mis amados,
Dice la Biblia que la sabiduría humana es diabólica. Cuando nos paramos, amados, con el espíritu griego que hablaba el siervo, en donde el conocimiento es más importante. Impresióname, así se para la gente. A ver, háblame, impresióname. Wow, qué padre hablas, qué maravilloso hablas, me tienes impresionado. Muy impresionado, pero no te conviertes. Muy impresionado, pero no te santificas. ¿Cuándo te vas a humillar delante del Dios vivo? Y el entendimiento se engrandece. Como sé, cada día sé más. Me sé todo de memoria, pero no conozco al Rey del universo. ¿No es cierto? Entonces Pablo entra en esa dimensión. ¿Cómo sabemos que el mensaje de Pablo no fue correcto? Porque en otras cartas Dios le habla del espíritu que hubo en él, que hubo un espíritu de prepotencia y de una seguridad en sí misma, en donde dijo: fue convocado al Areópago en un gran estadio. Me pusieron a los epicúreos, a los estoicos, a los filósofos y los que más saben. Se sentaron y dijeron: impresiónanos, Pablo. Y Pablo comenzó a hacerlo. Y sabe, mis amados, se rieron de él y no se convirtieron. Sabemos que Pablo fue de alguna manera ensañado, y nos lo dicen otras cartas. Y yo quiero que usted vea, mis amados, cómo Dios procesa a Pablo. Y fue tal, amados, la sensación de fracaso que tuvo Pablo, que el mismo Señor Jesús tuvo que fortalecerlo. ¿Cuántos hemos vivido esto? ¿Cuántos hemos sido, amados, predicado el evangelio en un lugar y hemos necesitado que Dios nos anime porque hemos visto un total fracaso? A veces las vidas no quieren oír de Dios, pero a veces nos damos cuenta que nos paramos a hablar en nuestras fuerzas. Es que traigo muy bien estudiadito el mensaje, me lo sé de principio a fin. ¿Sabe, amados? Qué bueno que sabemos. Es bueno saber, por supuesto, pero más importante es decirle a Dios: Señor, si cada palabra que sale de mi boca no entra en el espíritu y en la mente, Señor, nada va a suceder. Y esto le pasa a Pablo. ¿Sabe? Dice allí en Hechos 18, dele usted la vuelta. Hechos 18, versículo 9, del 8 al 11, amén. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Aquí, amados, ya Pablo se fue a Corinto. Tuvo que irse de Atenas y se fue a Corinto. Pero en Corinto, amados, Pablo viene derrotado, porque había predicado y no había habido resultados, porque un hombre con tanto conocimiento no había logrado lo que él esperaba, y se fue fracasado a los Corintios. Allí en Corintios tuvo que ser fortalecido, porque vino en él una inseguridad muy desesperante. Y dice aquí, mis amados, ahí en el versículo 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Estamos hablando de Corinto. Creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mire lo que dice en el 9: entonces el Señor Jesucristo, amados, le dijo a Pablo en la visión en la noche: no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. ¿Por qué, amados, tiene que venir el Señor Jesús a hablarle a Pablo y decirle que no tema? ¿Por qué, amados? Porque si nos vamos al contexto bíblico, vemos que venía de Atenas, donde se habían reído de él, donde no habían recibido. Y esta es la prueba, amados, que necesitamos estar bien pegados a Dios. Señor, voy a predicar a un grupo de médicos. El médico tiene tanto conocimiento, es tan analítico, amados. Ellos necesitan tocar, ver y palpar para creer. Voy a predicarle a un grupo de políticos donde tienen el control. Ellos toman decisiones. Voy a predicarle a un grupo de maestros que se saben la historia al derecho y al revés, y saben todo lo que, hasta lo que no sé yo, ellos lo saben. Pero ¿sabes, Señor? Todos ellos necesitan ser salvados y no te conocen a ti. Así que yo necesito, Señor, que estés conmigo, que venga una palabra tan eficaz, tan real. Sabe, amados, tuve la oportunidad de estar con mi esposo en una reunión de médicos,
Y en esa reunión de médicos estaba un médico muy importante que nació en mi tierra. Es un médico tan importante, amados, que fue contratado por los Estados Unidos, y él trabaja en los Estados Unidos. Es uno de los mejores médicos del mundo. Y estando en Chihuahua, llegó a sus manos el libro de mi esposo Servando que él escribió, y dijo: qué hermoso libro. ¿Quién lo escribió? El doctor Villazón. Oh, sí, lo recuerdo porque estuvimos juntos en la escuela. Pero llegó a sus manos a los Estados Unidos. Después nos llaman y nos dicen: este médico, que es muy muy importante, doctor, que hace una gran labor altruista como médico en los Estados Unidos, va a estar en una reunión y se va a asar carne ahí, y queremos invitarlos, a tu esposa y a mí. Así que fuimos, amados, a esa reunión donde solamente habíamos 6 personas, 7 personas ahí. Y sabe, amados, este hombre con tanto conocimiento, empezamos a platicar de la historia de la Biblia. Y en un momento dado, un hombre con tanto conocimiento, hubo un momento en que Dios me dio una palabra de ciencia, y yo no sé, yo comencé a hablar algo, pero ahora sí sé por qué. Y dije yo: ¿cómo hace falta los papás? Necesitamos tener un padre. Y hay tantas cosas que tenemos que perdonar. La cara de ese médico se le descompuso y empezó a llorar y dice: oh, mi padre me hizo tanto daño. Ya murió y todavía lo aborrezco. Y sabe, amados, toda la plática de todo el conocimiento que se estaba hablando ahí quedó de más, tan solo por una palabra de ciencia que vino y sacudió el espíritu de ese hombre. Terminamos, amados, orando y él confesando que Jesucristo era su Salvador. ¿Amén? ¿Por qué, amados? Porque no es en tus fuerzas, no es tu sabiduría, es el Dios eterno que tiene interés en esas almas. Y yo le dije a mi esposo: es la única oportunidad que tenemos tú y yo para hablar con este varón tan importante en el mundo. En esa carne asada, en ese patio de la ciudad de Chihuahua, es la única oportunidad. Ay, mire usted cree que la iba a desperdiciar? No, hombre, hermanos, no, yo no voy a desperdiciar ese momento. Y salió esa palabra de ciencia, porque dije: ¿por qué estoy diciendo eso? Y era Dios que quería que se tocara un punto, que era un dolor inmenso en ese hombre, y que lo desarmó en un instante, porque Dios ama las almas. Dios ama las vidas. Son tan necesitados, desde las personas de niveles más altos hasta los más bajos. Son tan necesitados de Dios. ¿Cuántos saben eso? Y Dios quiere revelarse, y Dios te quiere usar, pero no llegues creyendo que tú lo puedes hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios nos va a dar la palabra idónea, la eficaz, la ideal para tocar esa vida. Amén. Solamente Dios. No llegues con argumentos humanos. La sabiduría humana es diabólica. La sabiduría humana es un conocimiento en donde sentimos que nosotros somos quien convertimos a las vidas. Así que Pablo, mis amados, yo quiero que usted vea 1 Corintios capítulo 2. Después de ser fortalecido Pablo, 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5. Mire cómo Pablo entiende y comprende. Desde ahí Pablo fue diferente. Desde ahí encontramos un apóstol diferente. Mire lo que dice aquí. 1 Corintios capítulo 2. Dice así, amados: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, está hablando de los corintios. Recuerde usted que había venido de Atenas y había tenido fracasos. Cuando, hermanos, fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, ¿qué dice? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ya lo había entendido, amados. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. ¿Ve usted ahora cómo habla este varón? Y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Y con qué? Con mucho temor y mucho temblor. ¿Dónde quedó el Pablo que dijo: tú nomás pónmelo, Señor, y yo aquí los convenzo? Se había acabado, había sido procesado,
había entendido que solamente Dios toca las vidas. ¿Qué argumento les puedes presentar a un ser humano que está lleno de argumentos, que está lleno de preguntas, que tiene fortalezas en la mente, que tiene respuesta para todo? Se sale por un lado, se sale por el otro, pero cuando el Señor va a agarrarlo, lo va a tocar, lo va a derribar, te da la palabra justa y ahí mismo cae, porque Dios eterno te da esa palabra para él o para ella, ¿no es cierto? Así que este varón lo ha entendido. Y dice, y ni mi palabra, versículo 4, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada ¿en dónde, amados? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados, esto es lo que el Señor quiere dejar esta noche sobre ustedes. La obra que el Señor va a hacer sobre tu vida va a ser solo de Él. No pretendas convencer a nadie. Solamente Dios lo va a hacer y la gloria será de Él. No es con sabiduría humana, es con temor y temblor. Amén. Es con temor y temblor. Así que yo quiero que tú te pongas de pie. Vamos a orar, amados. Quiero soltar Isaías 41. Isaías 41. Versículo 9. Dice la palabra del Señor. Yo quiero que si quieren acompañarme, algún tecladito, alguna música, dice así: porque yo te tomé de los confines de la tierra, iglesia del Señor, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Iglesia del Señor, Dios va a hacer cosas grandes contigo y conmigo. Pegado al que todo lo puede. Pegado, pegadito, dependiendo de Él. No depende tanto de nuestro esfuerzo, sino que el Espíritu Santo lo haga como Él quiere. Eso es muerte. Eso es humillarnos delante de Él y reconocer que toda la obra es de Él. Dice Él, yo edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre de ella. Tienes seres queridos, gente que tú amas, tantas peticiones delante de Dios. No es en tus fuerzas, amado. No es en tu sapiencia. Es en la fuerza y el poder del que todo lo puede. Es en el Rey de la gloria, amén. Así que en esta hora yo quiero que tú le digas, Señor, no quiero hacer las cosas independiente de ti. Reconozco que soy tan limitado. Reconozco que soy insuficiente, que tengo una autoridad delegada, pero que tú me has enviado, que yo soy tu vocero, que yo soy tu portavoz, que yo soy el agente de cambio, que me envías a mí para producir cambios, que yo soy quien llevo el mensaje divino para que otros te conozcan. Caminaré en el temor y temblor, sabiendo que yo no puedo convertir a nadie. Puedes decirle al Señor ahora, levanta tu mano, entrégate en esta hora. Dios hará cosas grandes contigo, hará cosas grandes contigo. Viene una capacitación del cielo sobre ti, una iglesia que teme a Jehová, una iglesia que depende del Dios eterno, una iglesia que conoce al Dios de la gloria. Cosas grandes Dios hará en las ciudades, en las naciones, con una iglesia que está pegada al Creador, al que todo lo puede, al Rey del universo. No es con sabiduría, no es con la fuerza del hombre, es con su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios quien convence, es el Espíritu de Dios quien nos respalda. Aleluya.